Existen varios expedientes de la Inquisición que han sido publicados en el sitio de internet del Archivo General de la Nación. Hemos tomado varios de ellos con las ilustraciones de la propia dependencia. La Inquisición novohispana tenía ojos en todos lados gracias a civiles y personas del tribunal que fungían como informantes. Un caso fue el de Agustín Miguel, un sastre que tuvo una riña con Juan Antonio Gil Mallorquín, quien lo acusó de bigamia, un delito que atentaba contra la moral. El Santo Oficio lo apresó de inmediato y lo castigó con el llamado pie de amigo antes de empezar cualquier investigación. El pie de amigo consistía en colocar un collar con una horquilla de hierro que tenía 2 puntas en cada extremo y que iba de la barbilla al esternón. Este mecanismo restringía cualquier movimiento de la cabeza y solo permitía que la víctima murmurara. La investigación no arrojó información que confirmara la acusación y fue puesto en libertad. De vuelta a casa, decidió cambiar de residencia, mientras que Agustín Miguel fue castigado con azotes por haber mentido. En el volumen 757 fue hallada una pequeña bolsa que contenía un papel arrugado cubierto de una tela deshilachada, que a su vez cubría un colibrí y un pequeño pedazo de madera. Es un amuleto para el amor, preparado desde hace más de 300 años. En la colonia se creía que para tener suerte en el amor, era necesario llevar un colibrí cerca del corazón, para que el portador gozara de la simpatía de las mujeres. El documento con fecha 30 de junio de 1715 forma parte del expediente que envió Fray José Guerra de la ciudad de Zacatecas al Santo Oficio, en contra de Pedro Ramos, quien empezó a realizar prácticas supersticiosas y de hechicería en 3 ocasiones. Los documentos describen que junto con otros 2 mestizos, Ramos fue a un cementerio para recolectar huesos de muerto, los cuales le atraerían fortuna en el juego y con las mujeres. La práctica no funcionó y Ramos, aconsejado por un mulato, obtuvo unas hierbas, practicó ayuno y se abstuvo de ingerir sal, lo que tampoco le dio resultado. Entonces acudió con un indio que le recomendó conseguir un colibrí, considerado sagrado por los mexicas porque representaba al dios Huitzilopochtli. Para que surtiera el efecto deseado, Pedro Ramos debería llevar consigo el amuleto. En el mes de octubre de 1679 se levantó una denuncia contra Diego Hernández, un esclavo negro criollo, acusándolo de idolatría, ya que poseía copal y lo usaba para hacer curaciones. El denunciante declaró que Diego Hernández conocía la lengua mexicana porque lo escuchó decir en la misa de Semana Santa sus confesiones. El Santo Oficio consideró que si conocía la lengua mexicana, indicaba una constante comunicación con los indios. Sin comprobar estas suposiciones, Diego Hernández fue considerado culpable de idolatría ante el tribunal. Descubrieron que hacía curaciones de barriga a otras personas con el copal. Diego Hernández argumentaba que el copal lo necesitaba para sus ahuehuetes y al pedirle una explicación de lo que significaban los ahuehuetes, no pudo explicarlo. El Santo Oficio encargó a su amo que lo engañara ofreciéndole pan para poder encerrarlo. Una vez encerrado, se le quitaron sus instrumentos y no se le dejó salir hasta que fue adoctrinado y reformado. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la reproducción, comercialización y uso de imágenes religiosas, figuras de santos y crucifijos fue prohibida por el tribunal, por considerar que promovía una inadecuada veneración al verdadero Dios y alimentaba actos de hechicería y superstición. El tribunal publicó un edicto prohibiendo el uso o creación de imágenes religiosas, así como el uso de crucifijos como adorno personal y también que se trasladaran esculturas santas por las calles para pedir limosna. Ordenó a la gente que tuviera estos artículos que los reportara para darles el conveniente destino. Luego fueron con los comerciantes y mercaderes para que entregaran toda la mercancía de este tipo. En 1562 los inquisidores realizaron la audiencia contra Isabel de Ovejo, originaria de Ostotipac, región cercana al pueblo de Querétaro, quien mencionó tener más de 46 años y ser viuda de Juan de Molina. Confesó que el 26 de junio de aquel año había sido capturada por hacer uso del peyote en rituales considerados como hechicería. Relató que 18 años atrás, antes de fallecer su esposo, ella le platicó sobre Juana, una india a la cual llamaba comadre, que vivía en Querétaro y decía saber sobre un tesoro enterrado en una cañada desde los tiempos de Moctezuma.
Al morir su esposo, Isabel se encontró sumergida en deudas y a punto de caer en la miseria. Recordó lo que le había dicho la comadre y de inmediato se decidió a ir a buscar el tesoro. Fue a dicha cañada acompañada de Lucas de Ayala, quien llevó a varios indios que pasaron horas haciendo hoyos sin encontrar ningún tesoro. Lucas de Ayala le habló de una española llamada Francisca Martínez, quien tenía contacto con una india llamada Agustina que decía poder encontrar cualquier objeto o persona con el solo hecho de ingerir peyote. Francisca Martínez fue a casa de Isabel para presentarle a la india, quien prometió beber el peyote, pero tendrían que pagarle 3 pesos para mandar a hacer una misa para San Nicolás de Tolentino y otra para las ánimas, comprar velas y un poco de sahumerio para la Virgen. Isabel dio el dinero a la india y después de 15 días, ésta no regresaba. Isabel la hizo buscar y la india le explicó que no podía tomar el peyote debido a que la divinidad le indicaba que no era el momento adecuado. En un arrebato de ira, Isabel obligó a la india a tomar el peyote y ella misma lo ingirió con la esperanza de que mágicamente se le revelara la ubicación del tesoro. Después de que pasaron los efectos del peyote y darse cuenta de que lo único que obtuvo fueron alucinaciones, de que el mismo diablo fue quien le presentó a Francisca Martínez, Isabel decidió ir al convento para confesarle todo al padre comisionado. En la Nueva España del siglo XVI existían pequeñas compañías ambulantes con maromeros, titiriteros y volatines dedicados al entretenimiento en las grandes ciudades. Para el siglo XVIII el conflicto de intereses entre las compañías establecidas de los coliseos y los ambulantes se agravó porque disminuían sus ganancias. La ciudad de Zacatecas fue uno de los lugares favoritos de los cómicos de la legua, llamados así porque estaban obligados por ley a acampar a una legua de la población en la que iban a actuar. Fue ahí donde la compañía de José Macedonio Espinosa llamó la atención de la Inquisición. José Macedonio era un maromero y además escribía sus propios espectáculos. Sus representaciones tenían mucho público, lo que provocó fricciones con los cirqueros locales, quienes lo denunciaron ante la Inquisición por utilizar elementos no cristianos como marionetas de diablos. El tribunal recibió varias de estas denuncias, pero solo dio una sanción económica a los artistas de la compañía y los reportó como pícaros, vagos y sin oficio. En cada denuncia las autoridades confiscaban los guiones de los espectáculos que representaba esta compañía, les colocaba un sello y los conservaba como un registro de trámites sin seguimiento. Gracias a esto es que tenemos documentados los actos que esta compañía ponía en escena. Por ejemplo, en 1803 se decomisó el guión de la obra titulada El entremés de Luisa. Además de los espectáculos de maromas, acrobacias y títeres, estas obras teatrales cómicas de un acto eran muy comunes entre los artistas de la legua. El 13 de abril de 1657 en la ciudad de Querétaro se presentó ante el comisario de la Inquisición una mujer española soltera que se identificó como Catalina de Ávila, hija legítima de Juan de la Fuente, fallecido, y Francisca de Ávila. Dijo tener 26 años y afirmó recordar un incidente ocurrido 5 años atrás en el pueblo de San Juan del Río. Dijo que en una conversación con Josefa de Echávez, hija de Santa María de Echávez, le mencionó que una vecina mulata del pueblo llamada Beatriz y conocida como la Tlalpa era una bruja. Según la declaración, Santa María de Echávez había sido informada por Tomás Rangel que encontró a la madre de la Tlalpa realizando actividades relacionadas con la brujería, pero ésta le pidió clemencia y secreto a cambio de su hija Beatriz. Leonor Bata, esposa de Diego de Puña, español residente en el mismo pueblo, le confirmó la información proporcionada por Santa María de Echávez. También dijo que una joven llamada Fasolana, supuestamente hija de Beatriz, le reveló que su madre poseía botecillos o pequeños frascos y realizaba rituales nocturnos, los cuales había presenciado en persona. También mencionó que el vicario Marco Sevilla encontró a la Tlalpa con varios objetos y velas en su casa. Ella lo reconoció y apagó las luces. A pesar de las acusaciones en contra de la Tlalpa, no se sabe si la bruja fue castigada, ya que su sentencia no se encontró en el expediente. En el año de 1647, un español llamado Juan García Zambrano acudió a la ciudad de Puebla de Los Ángeles para que un médico lo tratara de una grave enfermedad y a su esposa María también. Sin embargo, el doctor Bartolomé Parejo, al ver la gravedad de la enferma,
sugirió ir con una curandera. La curandera, de nombre Ana de Vega, era una mulata libre que vivía en Puebla, experta en achaques de mujeres y quien diagnosticó la enfermedad como una obra de hechicería. Durante varios días María fue tratada por Ana con bebidas, ungüentos, medicamentos y enemas. En la práctica de estos últimos, Ana encontró algo parecido a un gusano muerto y dijo que era un signo de hechicería. La curandera sostuvo que fue realizado por la esposa del hijo de María. Al recibir la noticia de su madre, Francisco Zambrano, su hijo, se dirigió rápidamente a donde se encontraba la curandera para saber más de lo que estaba causando el mal a su madre. Ana reiteró la acusación, pero se rehusó a dar una explicación de por qué acusaba a su esposa como la causante del malestar de María. Sin ninguna información fidedigna, Francisco creyó en la palabra de la curandera y compró polvos y otros objetos que le servirían para asesinar a su esposa y a sus suegros, a quienes acusaba de cómplices. Para tener mayor certeza de la culpabilidad de su esposa, Francisco tomó pertenencias de ella y las llevó con Ana de la Vega, asegurando que en un moño para el cabello se encontraba una tripa seca. La tomó y metió al fuego, y ésta comenzó a retorcerse mientras Ana gritaba que dicho hechizo era cierto. Francisco fue en busca de su esposa, cegado por la furia, la encaró pidiéndole una explicación. Después de súplicas y lamentos, Francisco quedó convencido por su esposa que había sido engañado y manipulado por la curandera. Entonces fue con el comisario de la Inquisición para acusarla de practicar la medicina sin autorización, hacer uso de la hechicería y fraude. Una vez encarcelada, Ana de Vega aseguró que las acusaciones eran mentira y que ella jamás dijo que María estuviera hechizada y que los actos cometidos por Francisco habían sido por cuenta de él. Después de ser amenazada de tortura, se declaró culpable de todos los delitos y dijo que era una persona débil e ignorante de pensamiento y manifestó que fue engañada por el diablo. Al no ser una curandera certificada, declaró que sus conocimientos eran recomendaciones que tenía de los indios herbolarios y que jamás había tenido pacto con el diablo. Al contrario, era una fiel creyente de Dios y la Virgen Santísima. Los inquisidores juzgaron a Ana de la Vega bajo las acusaciones de Francisco, siendo encontrada culpable de herejía, bruja invocadora de los demonios, embustera y ladrona del título de curandera. El 30 de marzo de 1648 fue castigada con 200 azotes y exiliada de la ciudad de la Puebla de Los Ángeles. En algunos procesos de la Inquisición se habla de que algunos individuos acudían a fuerzas oscuras para cumplir sus deseos. Aunque estas prácticas podían venir de cualquier persona, era más común esperarlas de gente alejada de Dios, es decir, de los pobres, los enfermos y los ignorantes, puesto que los nobles estaban más cerca del camino recto. Un caso ocurrió en octubre de 1620 en contra de Fray Juan Gómez, vicario general de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, y otros 2 religiosos más, quienes se mantenían presos debido a supuestas evidencias de haber pactado con el diablo. El oficio parece corresponder a una comunicación ya establecida con anterioridad, ya que es el seguimiento de un caso sin resolver, donde se plantea la necesidad de someter a votación las confesiones y pruebas para llegar a un acuerdo. Se puede deducir que el supuesto culpable no había confesado sus delitos, y a pesar de ello se consideró un obvio pacto explícito con el demonio. El caso no tiene resolución, sin embargo muestra que los supuestos pactos con el demonio provienen del sector de enfermos, pobres o ignorantes, y sin una confesión clara por parte del acusado, se consideraban claras, obvias e irrefutables las faltas. Fue suficiente para juzgarlo el prejuicio relacionado del vicario que decía que al estar enfermo tenía propensión a realizar pactos con el demonio, descartando la necesidad de una confesión o prueba contundente. Otro caso es el de agosto de 1777 en Guanajuato, donde se acusó a Juan Aguirre, español de 27 años que se dedicaba a la enseñanza. En su desesperación por conseguir el amor de una niña de nombre Isabel, le hizo escritura al diablo donde le ofrecía su alma. En el expediente se expresan distintas acusaciones y el caso concluye en considerar a Juan Aguirre culpable y hereje, con una conducta maliciosa y depravada, y se hace énfasis en la necesidad de utilizar el tormento para que así el reo confiese todas sus faltas,
para lo cual Juan Aguirre terminó suplicando perdón y un castigo moderado. En marzo de 1713 se denunció a Juana, una mujer mulata, por haber aconsejado a Josefa darle unos polvos a su marido en la comida para que consiguiera amansarlo. La denunció el marido de Josefa y al final se juzga de manera más severa a la mujer Juana, posiblemente por su origen mulato. En mayo de 1803, un hombre de apellido Olivares acudió al Santo Oficio para denunciar a Anastasia, quien le había aconsejado a su esposa Ana Medina que echara unos polvos en la comida de su marido y suegra para matarlos. Sin embargo, a Ana no le pareció bien y entonces Anastasia le aconsejó poner otros polvos para lograr amansarlos y también a sus cuñadas. Les dio de comer varias palomas con los polvos. Después, la mujer declaró que los polvos que les echó en la cena tuvieron un buen efecto en mes y medio. Ante el efecto de los polvos, Ana Medina investigó la procedencia de ellos y una mujer llamada Feliciana le dijo que eran polvos de muerto. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.